Pregúntate con nosotros. Aquí comienza Acariciando el Ego, con Xiul Bango. Dejé para el último día del año este último capítulo del primer ciclo de un espacio que di en llamar Acariciando el Ego, por aquella razón que explicaba al inicio del mismo, cuando les decía que a mí me sucede que cada vez que veo a alguien exponiendo ideas sin que nadie se lo pida, sentía que lo que estaba haciendo esa persona no era otra cosa que vanagloriar su ego de decir su verdad, aunque más no sea a sí mismo. Y tiene ese nombre, pese a que el espíritu con el que inicié este ciclo es totalmente contrario a esa idea. Lo que me llevó a cargarme del valor que no suelo tener para estas cosas, la de ponerme de este lado del micrófono, de la cámara o del escenario, algo que no hago comúnmente, y no solamente por mi timidez natural a esta exposición, sino por mi consciente saber que no es mi fuerte, fue el de invitar y motivar a preguntarnos, a cuestionarnos, en definitiva a pensar. Este proyecto experimental busca hacernos pensar. Hacer pensar a ustedes mientras escuchan lo que me pregunto, pero fundamentalmente me obliga a mí a parar la dinámica laboral para revisar conceptos, replantearlos, cuestionarlos y sacarlos de la lógica del trabajo diario, para presentarlos desde un lugar que abarque otros aspectos de la vida más allá de la publicidad y las estrategias comunicacionales. Entonces la elección de este día para compartir este podcast, aun cuando técnicamente no es aconsejable, por todas las razones que cualquiera de ustedes podría explicar aplicando el mínimo sentido común, es la de simbolizar esa idea de motivar a un pienso real, profundo y cuestionador, y hacerlo el día donde en teoría nos detenemos a hacer un repaso del ciclo calendario, el que generalmente se limita al cumplimiento de una tradición, que no nos asegura absolutamente nada, sino que más bien nos asegura que nada vamos a cambiar, por más que nos prometamos no cometer los errores que identificamos. Estás escuchando Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. En el capítulo anterior dejamos planteada la interrogante sobre si es posible imponer un relato sin controlar la economía. Sospecho que en este caso la respuesta uruguaya por excelencia, esa que aplica a todas las preguntas que no están en el libreto, es decir, no se puede, sea la primera opción que lógicamente manejemos como conclusión a esta interrogante. Y a favor de esa idea hay una sucesión de hechos recientes que parecen cerrar cualquier posibilidad de derribar ese no se puede. Por tanto, por estar en fin de año, por asumir que muchos van a escuchar este capítulo en vacaciones, seguramente procurando desestresarse y buscar distracciones livianas, vamos a dar por bueno por ahora, y solo por ahora, que eso es así, que no se puede. Y por tanto vamos a hablar entre Baitam y Cafetín de la cotización del relato en la economía social. Baitam, bienestar natural. Esto es Acariciando el Ego, con Xiul Bango. Pese a que siempre fui un pésimo economista, traje a este plano al relato, dado que el bajo valor que le damos a nuestro criterio hace que compremos sin mayores esfuerzos cualquier narrativa que toque nuestras fibras más íntimas, y que luego de adquirida esa narrativa la defendamos a ultranzas, aun cuando los hechos o el propio vendedor nos diga que lo que nos vendió no es lo que nos dijo. Posiblemente muchos de ustedes hayan visto algún reel de David Pastor-Vico, un filósofo belga especializado en la ética de la comunicación, hablando sobre cómo las estrategias de comunicación se basan en la venta de experiencias, sensaciones y emociones. Pastor-Vico considera que hemos atrofiado el pensamiento crítico y que, por tanto, no se puede recurrir a él desde la comunicación para lograr vender. Ahora no importa saber, importa sentir, dice Pastor, quien entiende que esto también sucede en las campañas políticas, donde, a su juicio, la polarización se hace para fundamentar las emociones. En Uruguay nos preparamos para un año electoral, y antes que se inicie oficialmente el proceso, me parece interesante hacer una mirada fuera de fronteras. Sin duda que es con los argentinos con quienes más fácilmente nos podemos identificar, por la cercanía, por la nutrida información que recibimos históricamente de ese país y por las grandes similitudes culturales, más allá que políticamente siempre hemos marcado distancia en estilos, aun cuando los procesos sean similares.
Pero podríamos haber elegido hablar de España, Italia o Francia para llegar a conclusiones muy parecidas. En Argentina, Javier Milei irrumpió como un personaje casi caricaturesco y con un discurso que, sin dejar de seguir los lineamientos comunicacionales de los que hablaba Pastor, en cierta forma, en el fondo, va en contra de ellos. Milei, aún usando una emocionalidad extrema, sostuvo un discurso argumental, y un discurso argumental muy fuerte, muy claro, muy revolucionario, donde, más allá de las formas y más allá de estar de acuerdo o no, en ese discurso había algo que era irrefutable, y es que él era un candidato que proponía hacer algo diferente a lo que venían haciendo los demás. A pesar de las formas, a pesar de las tradiciones, de la historia, el ganador de la elección fue el discurso, fue el argumento. Sí, muchos me dirán, ganó el rechazo al kirchnerismo y ganó el no querer más de lo que había. Y sí, es verdad, el sustento del voto a Milei fue el antikirchnerismo, pero la diferencia que le permitió ganar y con luz fue el votante que creyó el discurso, que compró el relato, que se ilusionó con la emoción que le generaba no el hecho que le toquen fibras íntimas de su identidad, sino la esperanza de un cambio tangible, de un hecho racional. Sin embargo, ni bien fue electo, aún antes de asumir, Milei anunció que no iba a cumplir buena parte de sus promesas. Y eso, lejos de generar una reacción contraria en ese votante que supuestamente votó con la razón, lo unió emocionalmente y lo puso nuevamente en un plan de seguidor irracional. Cafetín te incluye. Tómate un cafetín. Estás en 1011 Podcast, con Xiul Bango. Milei realizó una enorme inversión publicitaria para tratar de imponer un relato desde la razón. Tuvo el respaldo económico de uno de los grupos más poderosos de la Argentina y de Israel. Pero la forma con la que el votante compró su mensaje, la liviandad conceptual sobre la que se sostuvo un razonamiento que en los hechos fue imposible de concretar, nos permite plantearnos la interrogante de si realmente la pérdida del pensamiento crítico de la que habla Pastor Vico es tal que aun cuando creemos que estamos usando la razón, estamos siendo movidos por las emociones. Y si cuando creemos que aceptamos un relato desde la razón, nos cegamos a defenderlo aún ante la evidencia que nos muestra que solamente fue un relato para vendernos una idea, una necesidad, un voto o un temor. En los capítulos de 2024 de Acariciando el Ego, Xiul Bango nos ayudará a pensar, para encontrar respuestas a las preguntas que se irá planteando. En 2024, no te pierdas los capítulos mensuales del segundo ciclo de Acariciando el Ego. Presentado por Prolimpio, Baitán y Cafetín.